Bienvenidos. Hoy nos adentraremos en la fascinante vida de Moisés, un hombre cuyo viaje con Dios cambió la historia de la humanidad para siempre. Desde su humilde inicio, como un bebé en un cesto de papiro, hasta convertirse en el gran líder que liberó a los israelitas de la esclavitud en Egipto. El nacimiento de Moisés y su rescate milagroso. Hace miles de años, en la poderosa tierra de Egipto, los israelitas vivían en la esclavitud. Habían llegado a este país durante una época de hambre, pero con el tiempo su número creció, causando temor en el corazón del faraón. Preocupado por su poder creciente, el faraón emitió un decreto cruel y despiadado. Todo varón hebreo recién nacido debe ser arrojado al Nilo. En medio de este decreto, una mujer valiente llamada Jocabed, de la tribu de Leví, dio a luz a un hijo. Desde el primer momento en que lo vio, Jocabed supo que su bebé era especial. Sabía que no podía permitir que cayera víctima del decreto del faraón, por lo que, con gran riesgo, decidió ocultarlo. Durante 3 meses, Jocabed escondió a su hijo en su hogar, con cada sonido y movimiento lleno de miedo a ser descubierta. Pero a medida que el bebé crecía, se hacía cada vez más difícil mantenerlo oculto. Con el corazón lleno de dolor y esperanza, Jocabed ideó un plan audaz. Tomó un cesto de papiro, lo cubrió cuidadosamente con brea para hacerlo impermeable y colocó a su bebé dentro. Luego lo llevó a la orilla del río Nilo, dejándolo flotar en las aguas, confiando en que Dios lo protegería. Mientras el cesto flotaba río abajo, la hermana del bebé, Miriam, lo seguía a distancia, vigilando atentamente lo que sucedería. Podríamos imaginar su ansiedad mientras observaba el cesto, sabiendo que el destino de su hermano dependía de lo que ocurriera en esos momentos. El cesto finalmente llegó a los jardines del palacio del faraón, donde la hija del faraón, acompañada por sus sirvientas, se estaba bañando. Al ver el cesto entre los juncos, envió a una sirvienta a recogerlo. Cuando abrió el cesto y vio al bebé llorando, su corazón se conmovió. A pesar de saber que era un niño hebreo, la hija del faraón decidió adoptarlo como su propio hijo. En ese momento, Miriam, con valentía y astucia, se acercó a la princesa y le ofreció encontrar una nodriza hebrea para amamantar al bebé. La princesa aceptó, y así, Jocabed fue llamada para cuidar y criar a su propio hijo durante sus primeros años, un tiempo crucial en el que pudo enseñarle sobre su herencia y su pueblo. Cuando el niño creció, Jocabed lo llevó de vuelta a la hija del faraón, quien lo nombró Moisés, que significa sacado de las aguas. Así, Moisés fue criado como un príncipe en Egipto, con todas las riquezas y conocimientos que la corte podía ofrecer. Sin embargo, a pesar de su vida privilegiada, Moisés nunca olvidó sus verdaderas raíces hebreas. Desde su nacimiento, la mano de Dios estuvo sobre él, guiando su destino hacia un propósito mayor. El despertar de Moisés y su huida a Madián. Aunque Moisés creció en la opulencia de la corte egipcia, nunca olvidó su verdadera identidad como hebreo. A medida que maduraba, se volvía más consciente del sufrimiento de su pueblo, lo que provocaba un conflicto interno cada vez más intenso. Un día, este conflicto lo llevó a tomar una decisión radical. Al ver a un capataz egipcio golpeando brutalmente a un esclavo hebreo, Moisés no pudo contener su ira. En un arrebato de justicia, mató al capataz y enterró su cuerpo en la arena, pensando que su acto quedaría en secreto. Sin embargo, la noticia de su acción se esparció rápidamente. El faraón se enteró y buscó a Moisés para castigarlo. Con su vida en peligro, Moisés no tuvo otra opción que huir de Egipto. Moisés escapó hacia la tierra de Madián, donde, exhausto y sediento, se detuvo junto a un pozo. Allí defendió a las hijas de Jetró, el sacerdote de Madián.
de unos pastores hostiles, ganándose la gratitud de su familia. Finalmente, Moisés se asentó en Madián, casándose con Séfora, la hija de Jetro, y adoptando una vida humilde como pastor. Aunque parecía que Moisés había dejado atrás su destino, en realidad, su tiempo en Madián fue una preparación para el llamado divino que estaba por venir. El llamado de Dios en la zarza ardiente. Después de pasar años en Madián, Moisés vivía una vida tranquila como pastor de ovejas, casado con Séfora, la hija del sacerdote Jetro. A pesar de haber dejado atrás Egipto y su vida anterior, el destino de Moisés estaba a punto de cambiar dramáticamente. Un día, mientras guiaba a su rebaño a través del desierto, Moisés llevó a las ovejas hasta el monte Horeb, también conocido como el Monte de Dios. Era un lugar árido y rocoso, pero Moisés conocía bien esta tierra. De repente, algo extraordinario ocurrió. Moisés vio una zarza, una planta espinosa, que estaba en llamas, pero sorprendentemente no se consumía por el fuego. En lugar de ser destruida, la zarza ardía intensamente mientras permanecía intacta. Esta visión inusual atrajo la atención de Moisés y, movido por la curiosidad, se acercó para investigar. Cuando Moisés se acercó, una voz lo llamó desde el interior de la zarza. Era la voz de Dios. «Moisés, Moisés», dijo la voz, y Moisés respondió con reverencia, «Aquí estoy». Dios le ordenó que se quitara las sandalias, ya que el lugar donde estaba era terreno santo. Dios le habló a Moisés desde la zarza ardiente y le reveló que había escuchado el clamor de su pueblo en Egipto. Dios le dijo que había visto la opresión y el sufrimiento de los israelitas y que había decidido liberarlos de la esclavitud. En un giro sorprendente, Dios escogió a Moisés para ser el líder que guiaría a los israelitas fuera de Egipto. Moisés, asombrado y lleno de dudas, comenzó a cuestionar su idoneidad para la tarea. Preguntó a Dios cómo podría enfrentarse al faraón y qué le diría a los israelitas cuando les hablara del Dios de sus padres. Dios le aseguró que estaría con él y le dio señales milagrosas para demostrar su autoridad. Dios le mostró a Moisés varias señales, como la transformación de su vara en una serpiente y el poder de sanar a los enfermos. Estas señales servirían para demostrar que Dios estaba con él y para convencer a los israelitas y al faraón de que la misión tenía un respaldo divino. El llamado de Dios en la zarza ardiente marcó el comienzo de una nueva etapa en la vida de Moisés. A partir de ese momento, Moisés se prepararía para enfrentar desafíos monumentales, liderar a su pueblo hacia la libertad y desempeñar un papel crucial en la historia de la liberación de Israel. El enfrentamiento con el faraón y las 10 plagas. Tras recibir el llamado de Dios, Moisés regresó a Egipto junto con su hermano Aarón para cumplir la misión divina de liberar a los israelitas. Armados con señales milagrosas y el firme respaldo de Dios, se dirigieron al palacio del faraón con un mensaje claro. Así dice el Señor Dios de Israel, deja ir a mi pueblo para que me sirva. El faraón, poderoso y obstinado, escuchó la demanda de Moisés con desdén. ¿Quién es el Señor para que yo le haga caso y deje ir a Israel?, respondió con arrogancia. Esta actitud desafiante no solo mostró su dureza de corazón, sino que también llevó a Dios a demostrar su poder a través de una serie de plagas devastadoras. La primera plaga llegó como una advertencia impactante. Las aguas del río Nilo se convirtieron en sangre, matando a los peces y dejando el agua inutilizable. A pesar de este terrible augurio, el faraón se mantuvo firme y desestimó la advertencia, endureciendo aún más su corazón. La segunda plaga trajo una invasión masiva de ranas que cubrieron la tierra y los hogares egipcios. La tercera plaga, una plaga de piojos, infestó a personas y animales por igual. Con cada plaga, la situación se volvía más insostenible.
pero el faraón seguía negándose a liberar a los israelitas. La cuarta plaga trajo nubes de moscas que infestaron las casas y los campos. La quinta plaga golpeó el ganado egipcio, causándole una enfermedad mortal. La sexta plaga, una erupción de úlceras dolorosas en la piel de los egipcios, mostró claramente el poder de Dios, pero el faraón persistió en su resistencia. Luego vino una tormenta devastadora de granizo que destruyó cosechas y propiedades, seguida de una plaga de langostas que devoró lo poco que había quedado. A pesar de la devastación, el faraón continuaba dudando y su corazón seguía endurecido. La novena plaga sumergió a Egipto en una oscuridad palpable durante 3 días, un signo claro del poder divino. Finalmente, la 10ª plaga llegó como el golpe final, la muerte de los primogénitos egipcios. Cada familia egipcia sufrió la pérdida de su hijo mayor, mientras que las casas de los israelitas fueron protegidas por la marca de la sangre del Cordero Pascual. Esta última plaga fue la gota que colmó el vaso para el faraón. Llorando y desesperado, finalmente cedió y permitió que los israelitas se fueran. Moisés y Aarón condujeron al pueblo hacia la libertad, mientras el faraón, arrepentido y furioso, persiguió a los israelitas, llevando a un enfrentamiento final en el Mar Rojo. El enfrentamiento con el faraón y las 10 plagas no solo demostraron la soberanía de Dios sobre Egipto, sino que también establecieron a Moisés como el líder elegido para guiar a su pueblo hacia la libertad prometida. La liberación de los israelitas marcó el inicio de un nuevo capítulo en la historia de Israel, un testimonio del poder y la fidelidad de Dios. El Éxodo y el cruce del Mar Rojo. Después de las devastadoras plagas y la muerte de los primogénitos egipcios, el faraón finalmente permitió que los israelitas salieran de Egipto. Con gran alivio y esperanza, Moisés lideró al pueblo en su largo esperado éxodo hacia la libertad. La partida fue una escena de liberación y emoción. Los israelitas, cumpliendo las instrucciones de Dios, pidieron a sus vecinos egipcios objetos de plata, oro y ropa, y fueron generosamente provistos, como si Egipto les diera una última ofrenda de compensación por años de opresión. Durante el día, una columna de nube guiaba a los israelitas, protegiéndolos del sol abrasador, mientras que de noche, una columna de fuego les proporcionaba luz y calor. Estos signos divinos no solo les daban dirección, sino también seguridad y consuelo en su viaje. Cuando los israelitas llegaron a la orilla del Mar Rojo, se encontraron con un nuevo desafío. El faraón, cambiando de opinión y lleno de arrepentimiento, había decidido perseguir a los israelitas con su ejército, lanzando una última ofensiva para recapturarlos. El pueblo, viendo la inminente amenaza del ejército egipcio y el mar a su frente, se llenó de miedo y desesperación. Muchos clamaron a Moisés, cuestionando si su liberación había sido en vano. En medio del caos, Moisés, siguiendo las instrucciones de Dios, levantó su vara sobre el mar. De manera milagrosa las aguas se dividieron, creando un camino seco en el fondo del mar. Los israelitas, asombrados y esperanzados, comenzaron a cruzar rápidamente. El mar se mantuvo dividido, permitiendo que todo el pueblo cruzara en seguridad. Los egipcios, en su desesperación por recuperar a los israelitas, se lanzaron en persecución. Sin embargo, cuando el último israelita llegó a la otra orilla, Dios ordenó a Moisés que extendiera nuevamente su mano sobre el mar. Las aguas se cerraron sobre el ejército egipcio, ahogando a los soldados y destruyendo el poder militar del faraón. Los israelitas, ahora libres, miraron hacia atrás con asombro y gratitud, testigos del poder liberador de Dios. Este evento monumental, el cruce del Mar Rojo, no solo marcó el fin de su esclavitud,
sino también el inicio de una nueva vida como el pueblo elegido de Dios. La liberación por medio del Mar Rojo se convirtió en un poderoso recordatorio del poder y la fidelidad de Dios, y en un símbolo perdurable de la redención y el nuevo comienzo. La entrega de la ley en el monte Sinaí, después del asombroso cruce del Mar Rojo y la liberación de la esclavitud, los israelitas avanzaron por el desierto en dirección al monte Sinaí. Allí, Dios tenía un plan importante para establecer una nueva relación con su pueblo, la entrega de la ley que guiaría su vida y adoración. Al llegar al monte, Moisés subió solo al monte Sinaí, siguiendo las instrucciones de Dios. Mientras Moisés estaba en la cima, el pueblo se preparaba para recibir las instrucciones divinas. Dios les había prometido hacerlos un pueblo especial, un reino de sacerdotes y una nación santa. El monte Sinaí se llenó de una densa nube y el paisaje se iluminó con relámpagos y truenos, una manifestación visible del poder y la presencia de Dios. Un gran estruendo resonó en el aire y el monte tembló con intensidad. Esta demostración de poder subrayó la importancia de lo que estaba a punto de suceder. En medio de estos fenómenos sobrenaturales, Dios entregó a Moisés 2 tablas de piedra en las que estaban inscritas los 10 mandamientos. Estas leyes no solo establecían los principios morales y éticos fundamentales para el pueblo de Israel, sino que también reflejaban la voluntad divina para una vida justa y piadosa. Moisés descendió del monte con las tablas en mano, dispuesto a comunicar al pueblo las instrucciones que Dios les había dado. Los 10 mandamientos, que incluían preceptos como no matarás, no robarás y honra a tu padre y a tu madre, se convirtieron en la base del sistema legal y moral de Israel. El pueblo, al recibir las leyes de Dios, comprendió la gravedad de su compromiso con Él. Esta entrega de la ley en el monte Sinaí no solo formalizó la relación entre Dios y los israelitas, sino que también sentó las bases para su vida en comunidad y su adoración. El monte Sinaí, con su monumental acontecimiento, se convirtió en un símbolo de la santidad y el poder de Dios. La ley, recibida en este lugar sagrado, guiaría al pueblo de Israel a lo largo de su travesía por el desierto y en su vida futura en la tierra prometida. La entrega de la ley en el monte Sinaí marcó un momento decisivo en la historia de Israel, estableciendo un pacto eterno entre Dios y su pueblo y ofreciendo una guía espiritual y moral que perdura hasta nuestros días. Los 40 años en el desierto. Tras recibir las leyes en el monte Sinaí, los israelitas iniciaron una travesía que duraría 40 años en el desierto. Este extenso periodo no solo fue un tiempo de prueba y desafío, sino también una etapa crucial de formación y preparación para la vida en la tierra prometida. Durante estos años en el desierto, Moisés guió a su pueblo con firmeza y devoción. Aunque enfrentaron dificultades y carencias, Dios les proveyó milagrosamente. Cada mañana, el pueblo encontraba maná, un alimento celestial que caía del cielo, y en la noche, codornices para su sustento. Este milagro diario no solo alimentaba a los israelitas, sino que también les recordaba la fidelidad de Dios. A pesar de las provisiones divinas, los israelitas a menudo se quejaban de la falta de agua y alimentos, anhelando regresar a Egipto. Estas quejas y rebeliones pusieron a prueba la paciencia de Moisés y llevaron a varios conflictos con Dios. En un incidente notable, Dios instruyó a Moisés para que hablara a una roca para que brotara agua, pero en su frustración, Moisés golpeó la roca. Aunque el agua fluyó, esta acción tuvo graves consecuencias para Moisés. Durante su peregrinación, los israelitas enfrentaron varias batallas contra pueblos hostiles, como los amalecitas, quienes atacaron a los israelitas en su debilidad.
En estas luchas, la victoria de Israel dependía en parte de la intercesión de Moisés, quien levantaba sus manos en oración, asistido por Aarón y Hur. El tabernáculo, una tienda sagrada construida siguiendo las instrucciones de Dios, se convirtió en el centro espiritual del campamento. Era un lugar de adoración y sacrificio, donde el pueblo se reunía para rendir homenaje a Dios y recibir orientación espiritual. El tiempo en el desierto también estuvo marcado por momentos de desafío y rebelión. La rebelión de Coré, Datán y Abiram, quienes cuestionaron la autoridad de Moisés y Aarón, resultó en una drástica intervención divina. La tierra se abrió y tragó a los rebeldes, mientras un fuego devoraba a aquellos que seguían desafiando el liderazgo divino. Finalmente, después de 4 décadas de vagar por el desierto, el destino de los israelitas estaba a punto de cambiar. Moisés, quien había guiado al pueblo desde la esclavitud hasta las puertas de la tierra prometida, fue llevado por Dios al monte Nebo, desde donde pudo ver la tierra que su pueblo heredaría. Aunque no se le permitió entrar, Moisés murió con la satisfacción de haber cumplido con su misión. La muerte de Moisés marcó el final de una era y el comienzo de una nueva etapa. Josué, su fiel asistente, asumió el liderazgo y preparó al pueblo para cruzar el río Jordán y entrar en la tierra prometida. Los 40 años en el desierto habían forjado al pueblo de Israel, preparándolos para la conquista y la vida en su nueva patria. La muerte de Moisés y su legado. El último capítulo de la vida de Moisés se desarrolla en el monte Nebo, un lugar de gran significado. Después de 4 décadas de liderazgo, Moisés ascendió al monte, desde donde Dios le permitió contemplar la tierra prometida que había sido el objetivo de su largo viaje. Desde la cima del monte Nebo, Moisés pudo ver la vasta tierra que Dios había prometido a sus descendientes. Aunque nunca puso un pie en ella, la visión de esta tierra llena de promesas le ofreció una última recompensa por su arduo trabajo y sacrificio. Esta vista era un testimonio de la fidelidad de Dios a sus promesas. Antes de su muerte, Moisés reunió a la nación de Israel y les dio sus últimas instrucciones. En un acto solemne, impuso sus manos sobre Josué, el elegido por Dios para continuar el liderazgo. Moisés confió en Josué para guiar al pueblo en la conquista de la tierra prometida y le dio palabras de aliento y consejo. Moisés murió en el monte Nebo, en la tierra de Moab, a la edad de 120 años. La Biblia relata que, a pesar de su edad avanzada, su vista y vigor se mantenían intactos, una señal de la gracia divina en sus últimos momentos. Dios mismo enterró a Moisés en un lugar desconocido, un acto que subraya el carácter sagrado de su muerte. La muerte de Moisés fue un momento de luto profundo para los israelitas. Durante 30 días, el pueblo lloró y lamentó la pérdida de su líder, recordando su dedicación y sacrificio. Moisés había sido el mediador entre Dios y su pueblo, el hombre a través del cual Dios había revelado sus leyes y guiado a Israel hacia la libertad. Con la muerte de Moisés, Josué asumió el liderazgo. El pueblo de Israel, fortalecido por la experiencia y las enseñanzas de Moisés, estaba listo para avanzar hacia la tierra prometida. Josué lideró la primera parte de la conquista, comenzando con la toma de Jericó, y estableció el camino hacia el cumplimiento de las promesas de Dios. El legado de Moisés perdura a través de la historia. No solo fue el líder que liberó a su pueblo de la esclavitud, sino también el hombre a quien Dios confió la ley que guiaría a Israel durante siglos. Su vida y enseñanzas continúan inspirando a generaciones, recordándonos la importancia de la obediencia, la fe y la perseverancia.
La muerte de Moisés cerró un capítulo significativo en la historia de Israel, pero su legado sigue vivo en las Escrituras y en la memoria colectiva del pueblo de Dios. Su historia es un testimonio del poder de la fe y del compromiso con la misión divina.